Pablo, a ver, arrancamos de cero. ¿Qué es la ley Ómnibus? Vamos. Bien, es importante, hagamos como que estamos contando toda la historia de vuelta. Exacto. Quedémonos en el nombre, Ley Bases para la Libertad de los Argentinos y todo lo que tiene que ver efectivamente con ello. ¿Por qué ese nombre tan categórico? Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Porque el presidente Javier Milei entendió que tenía un mandato de reformar la Argentina. ¿Cómo se reforma un país? Se cambian las reglas de juego. ¿De qué? De todo. Por eso esta ley Ómnibus tiene una enorme cantidad de temas en los que pretende legislar, en los que pretende cambiar la manera en que nos relacionamos. En términos fiscales, retirado este capítulo, pero originalmente, en términos fiscales, en términos productivos, en términos de cómo se realiza un contrato, en términos de las empresas que se pueden privatizar, en la reforma del Estado, en cómo se puede endeudar un país. Bueno, un montón de situaciones, facultades delegadas para el Poder Ejecutivo, es decir, para que pueda tomar decisiones sin pasar por el Congreso. Todo esto en un paquete de más de 600 artículos, en una ley de más de 600 artículos. Bien. Eso es lo que se tiró sobre la mesa. Y claro, es avasallante en términos de analizar punto por punto. Razón por la cual... Pero pará, la ley Ómnibus tenía en su proyecto original, ¿cuántos artículos? Más de 600. Más de 600. ¿Y el DNU? El DNU tiene 300 perfecto. instrumentos. Esa es la diferenciación. Hoy lo que se está tratando es la ley Ómnibus. Claro, porque no además de la ley Ómnibus, en paralelo, está muy bien el agregado, además fue un decreto de necesidad y urgencia que tenía también una enorme cantidad de situaciones para cambiar, pero de otra manera, no pasando por el Congreso, porque el gobierno entiende que quizá hay resistencia, sino dice... Mirá, hay una situación de necesidad y urgencia que el gobierno trató de darle una narrativa y justificar que amerita que salteemos el paso del Congreso y se decida vía decreto. Eso está siendo objetado en la justicia. Eso corre por otro carril. Pero el sentido es el mismo, Javier. El presidente Javier Milei aprendió la lección del gobierno de Mauricio Macri en el 2016 y entendió que no podía ser gradual para modificar una enorme cantidad de situaciones que le dieran los instrumentos para poder llevar adelante su plan, sobre todo económico, pero también es político y social, es decir, en términos de la relación con los otros actores. Es decir, lo que está diciendo Pablo, entre otras cosas, es hacerlo todo ya. Es decir, comenzar a no perder tiempo, no hacerlo de a poco y demás. Después vemos. Sí, pero ya hay profundo. Bueno, claro, exacto. O sea, por eso el debate, por eso la resistencia de algunos grupos opositores, inclusive de algunos aliados, que han puesto reparo en algunos de los proyectos de ley dentro de lo que se está tratando la ley Ómnibus. Pensemos, por ejemplo, Javi, ¿cuántas veces discutimos en los últimos años, ¿se necesita o no una reforma laboral? ¿Se necesita o no una reforma en materia de seguridad? Por ejemplo, para regular los cortes de tránsito, etcétera, cuando hay una protesta. ¿Se necesita o no que los clubes de fútbol puedan ser entidades privadas? ¿Se necesita o no que haya una reforma fiscal? ¿Se necesita o no los modos en que se contrae una deuda? ¿Se necesita o no una reforma jubilatoria? Todo esto fueron debates que se fueron dando en este tiempo. El gobierno de Javier Milei dice, bueno, todos estos debates yo no quiero entrar en una dinámica institucional que me pongan freno. Yo lo hago todo de una, con una ley Ómnibus y con un decreto de necesidad y urgencia. Lo que se empieza a discutir ahora en el recinto es la ley Ómnibus, lo que el gobierno de Javier Milei entiende o entendía que podía tener consenso del resto de los espacios políticos. Y además leyes o proyectos de ley que deben modificarse y que sí o sí tienen que pasar por el Congreso de la Nación. No pueden ir por decreto. Claro, eso también. Algunas cosas fueron por decreto, pero ahí está el Poder Judicial diciendo no, esto no se puede tratar de esta manera. Lo han frenado. Claro, por ejemplo, en lo último, todo el capítulo de la reforma laboral, la Cámara, la más importante ante la Corte Suprema, instancia de justicia, dijo no, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Y bueno, porque no había necesidad ni urgencia y porque el Congreso ya estaba trabajando. Mande una ley, le dice el Poder Judicial eventualmente, pero ese es otro capítulo. Lo que está por comenzar ahora es la etapa final de algo que se viene discutiendo en comisiones. ¿Qué son las comisiones? Bueno, grupos de diputados y diputadas conforman, depende cada tema, específicamente una discusión para que haya un dictamen, para que se pueda llevar un proyecto a discutir al recinto. Por ejemplo, hay comisiones de seguridad, hay comisiones laborales, hay comisiones de defensa nacional, hay comisiones, bueno, impositivas, todo eso. De todo lo determinante. En cada comisión se debate el tema ese específico. No se puede debatir sobre otra cuestión. Claro, tan amplio es lo que contiene la ley Ómnibus. Solamente 3 comisiones intervinieron. Uno de los reclamos de las distintas oposiciones, no solamente las más duras, dijeron, no podemos discutir esto que es tan importante y que, como decíamos al principio, refunda a la Argentina en 3 comisiones en pocos días. Necesitamos otro tipo de debate, porque si no es apabullante. De hecho, Javi,
lo que más trascendió públicamente fueran un montón de cuestiones, pero quedaron otras que van a ser tratadas sin haberse discutido públicamente de la manera que correspondía. Bueno, todo esto comienza ahora. Bien, esto es una sesión especial, ¿sí? Sí. A propósito de esto, está hablando uno de Germán Martínez es el titular del bloque Unión por la Patria, el bloque que se opone duramente a lo general y lo particular. Sí, exacto. A ver, vamos a escucharlo un poquitito. A ver, al legislador, a ver. Secretaria parlamentaria. Bien, ahí... Bien. Ahí debe haber interpretado o dejado asentado sí, hay asentimiento que se debe de los demás debatir bloques. todo lo que quedó Sí. dentro de en este caso, Todavía, de Javi, lo realizado en labor parlamentaria y en las comisiones también. Todavía, Javi, no se está discutiendo específicamente la ley ómnibus. ¿Por qué? Primero hubo juramentos de diputados y diputadas que todavía no estaban en ese sentido, que no habían hecho su juramento. Y después hay 22 cuestiones de privilegio, que agarrate, eso puede durar bastante tiempo. ¿Qué es una cuestión de privilegio? Diputados y diputadas dicen, miren, yo antes de discutir todo lo que tenemos que discutir hoy, quiero introducir este tema, quiero decir algo vinculado a lo que está pasando. Y ahí comienzan cuestiones de privilegio de cada diputado. Son posicionamientos políticos importantes, sabiendo que hay mucha tensión social, mucha tensión de la gente, mucha tensión de la política respecto a lo que se está discutiendo ahora. Por eso se demora un poco y hay distintas intervenciones que quizás son más de forma, que quizás son más de funcionamiento de este momento de la sesión, Javier. Claro, exactamente. Bueno, a ver... lo que mencionaba, tiene más de 500 artículos. Aquí hicieron un cuarto intermedio, ¿no? Sí, probablemente estaba previsto. No, el cuarto intermedio previsto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con discutir primero en general, luego ir a un cuarto intermedio antes de pasar a lo particular, porque se supone que van a ser muchas horas y quieren hacerlo en un horario central. No quieren hacerlo de madrugada, quieren hacerlo durante el día. Te adelanto. Ahí están los juramentos. Ahí están los juramentos de los nuevos legisladores.